¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestros panelistas, Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás tú? Bien por acá. Muy bien, y también Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, Alberto. Oye, bueno, buenas. han pasado varias cosas bien interesantes. El presidente hizo un anuncio de una posibilidad de recibir asistencia en términos de pensiones y además un nuevo bono. Sale lo de una nueva situación en la lista del pueblo con este constituyente Rodrigo Rojas Bade, que hoy día salió la encuesta Tú Influyes, donde la convención constituyente cayó muy fuerte en la apreciación de la gente respecto de su trabajo y sus miembros también. Así es que, ¿por dónde quieren partir, Pancho? Hay tanto y te faltó la polémica entre los candidatos Sichel y Boric, que ahí están... Sí, bueno, pero eso es parte de... golpeándose bajo la cintura. Sí, eso es parte de lo que uno espera entre candidatos que son adversarios, digamos. Exacto, pero a veces uno no en el sector, por lo menos en Renovación Nacional y en algunos sectores de Chile Vamos, no ha caído muy bien la forma en que Sichel ha enfrentado su campaña. Pero sin duda creo que, Fernando, el tema central es el tema de Rodrigo Rojas, la convención constituyente, cómo esto se está viendo afectada por una serie de hechos que desgraciadamente van a colocar a esa instancia, quizás si siguen así y si no son capaces de alguna manera de ordenarse rápidamente, como lo dijimos hace unos meses, en niveles bajos de aprobación ciudadana, y como lo tienen otras instituciones. Ya vemos cuando uno pone el Poder Ejecutivo, cuando uno pone el Congreso Nacional, cuando uno pone Senado, Cámara de Diputados, baja. Y creo que ahí es fundamental que en situaciones como esta, lo que ocurre con Rodrigo Rojas, que es condenable, y que la convención y especialmente toda la institucionalidad que rodea a la misma reaccione rápidamente, como pareciera ser que lo hicieron ayer a última hora, con una serie de acciones que efectivamente van más en esa dirección, en una dirección de que frente a situaciones como esta o situaciones como que haya convencionales que, teniendo todo el derecho a pedir el IFE, debieron haber apurado salirse de esas listas, sean reacciones más rápidas para que la gente entienda que hay 155 convencionales, que dentro de esos 155 siempre va a haber algunos que se van a mandar algún condoro, otros que van a caer en corrupción, otros que van a ser detenidos, tal vez quizás manejando en estado de ebriedad, pero que finalmente la convención en sí es la que está haciendo bien su trabajo, es la que reacciona rápido, es la que está abocada a la tarea que le encomendaron millones de chilenos. Alberto, tú, a la lontananza. Sí, a ver, yo creo que la convención sigue siendo el elemento central, pero no solo por los temas, sino que por la capacidad de estructuración. Uno se da cuenta que, por ejemplo, la derecha recupera terreno en aquellos momentos donde la convención decae. Y eso está asociado al hecho de que la derecha en su momento compró acciones en que no existiera la convención, y por tanto su destino está un poco determinado por el nivel de fracaso, lo que es malo porque hace que haya todo un sector político, aunque no toda la gente de la derecha en la convención se ha comportado así, habrá que decirlo además, pero en la práctica ocurre que efectivamente los fracasos de la convención más bien le aportan a la derecha. Yo creo que efectivamente ha sido una semana difícil para la convención. Las crisis políticas son crisis en la medida fundamentalmente en que el acto, la conducta que condujo a la crisis sea muy fácil de comprender. Y este es un típico caso muy fácil de comprender y por tanto que amplifica la crisis. Sebastián Piñera está envuelto en 1000 veces en crisis muy complejas respecto a temas de sus empresas, qué sé yo, pero justamente porque son muy complejas nunca ha significado una crisis total.
La única vez que alcanzó a llegar a un cierto nivel fue por la hipótesis de que su tenencia de acciones de una empresa peruana tuviese alguna relación con el fallo de los límites marítimos entre Chile y Perú. Y eso era más o menos comprensible, pero en general cuesta. De hecho, Marco Enrique no cae por muchas cosas y cae por el tema del avión, por ejemplo. Entonces, en este caso estamos frente a una clásica situación que conduce a una crisis grande, independiente de cuál es la problemática, cuál es el nivel de responsabilidad. Desgraciadamente, además, todavía no se sabe toda la verdad, o sea, hay una situación que está pendiente en ese sentido. Entonces yo creo que además la herida sigue sangrando, desgraciadamente, por culpa de que no se hizo la pérdida de inmediato y no se dejó claro la información. Creo que efectivamente la convención va a tener que tomárselo con calma y ponerse a trabajar fundamentalmente en lo que importa para demostrar que la institución sirve a los intereses para lo cual fue creada. Eso es lo importante. Nosotros hicimos el fin de semana en la Cosa Nostra un seminario sobre el tema de la convención y los distintos expertos, gente de muy distintos ámbitos, distintas visiones, estaban todos convencidos a partir de un estudio minucioso de que efectivamente la convención está logrando gran parte de sus roles. Pero todavía hay escenarios de riesgo que son complejos de administrar y esos escenarios creo que la Convención va a tener que asumir la responsabilidad, aun cuando le queden, entre comillas, un poquitito fuera de la caja, fuera de lo que tiene que hacer. Va a tener que asumir que es parte importante. Yo creo que ese es el elemento central y por su lado la derecha se ha ido ordenando, hay que reconocerlo, creo que la derecha se ha ido ordenando en términos políticos. Tal vez la campaña no es todo lo eficiente que podría ser, pero lo han hecho relativamente bien y efectivamente el gobierno ahora saca un par de propuestas que obliga a una discusión, adelantar una discusión que por otros sectores se está postergando para el siguiente gobierno y por tanto enreda un poco el naipe y eso, sumando y restando en un momento de crisis para el gobierno y para la derecha, les ayuda a flotar un poco. Sí, hay una particularidad que me parece a mí, lo he dicho varias veces ya, que es bien interesante de tomar en cuenta. Las instituciones que tienen historia tienden a tener una resistencia enorme y bastante potente frente a los embates, por ejemplo, de sus propias falencias. Tú puedes tener muchísimos actos de corrupción en distintos tipos de instituciones, por ejemplo, en las municipalidades o en las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero de ahí nadie colude automáticamente que lo que tiene que desaparecer es la institución completa, sino que son manzanas podridas o gente que hay que cambiar. Y que hay que extremar o mejorar los protocolos de vigilancia y todo lo demás, porque la institucionalidad que lleva ya mucho tiempo con nosotros tiene una dosis de aceptación bastante grande. Pero cuando hay algo que acaba de nacer y que además tuvo mucha gente que no quería que naciera, cualquier cosa que pasa en torno a ese fenómeno en términos de escándalo o de cosas así, no se toma como algo que es excepcional, sino que se toma como algo que indica una suerte de generalización que hace que mucha gente pida de inmediato que se acabe, porque bueno, hubo mucha fuerza y muchas energías puestas en que no ocurriera la formación de la convención. Y no tiene esa resistencia propia de su trayectoria histórica. Sí, pero Fernando, yo ahí es donde pararía, pensando cuál es la estrategia de la derecha, si es una estrategia a corto plazo respecto a la convención, es decir, que sea utilizado todo este desprestigio de estos días o de instalación o los problemas que ha mostrado con un objetivo que es las elecciones de noviembre próximo, con el objeto luego tal vez de sumarse y ayudar al trabajo para terminarlo, o lo que tú dices que bombardearla con el objeto de que no termine su trabajo. Todos sabemos que el peor de los mundos es que Chile siga, una vez que termine la constituyente, con la constitución del 80. Ese es el peor de los mundos y es prácticamente imposible si uno lo analiza estratégicamente. Es decir, es muy probable que la convención
en algún momento se ordene muy bien y logre sacar un articulado con una constitución o una carta magna, un escrito, un documento ponderado, con ciertas características, elementos centrales para una nueva constitución que va a ser aprobado por la mayoría de los ciudadanos. Entonces creo que cuando la derecha plantea esto está pensando más en noviembre que en el próximo año. Creo que ahí va a soltar las amarras, digamos, es decir, una vez que gane o pierda las elecciones, va a tener que sumarse a ese trabajo que está haciendo la convención con un objetivo final, porque es muy poco probable que ese 80% se salga o se baje de la necesidad del cambio constitucional. Y si un sector por X motivo no va a votar o se llega a bajar y no tenemos nueva constitución, volvemos a una situación muy complicada para el próximo año. Con una constitución que efectivamente no es legítima, que no representa a los chilenos, que nos llevó a una situación extrema de enfrentamiento y polarización de la sociedad y que fue la única manera de salir del estallido social del 2019, si es que se salió. Entonces, creo que hay que ver esa estrategia. Estamos en el peor de los mundos si es que eso se acaba. Creo que es un sector minoritario de la derecha la que está pensando en eso, pero hay un sector mayoritario de la misma que sí piensa que es un buen elemento electoral y que le hace perder confianza a la izquierda y a la centroizquierda. La convención, de alguna manera, está muy vinculada, ligada a las candidaturas de centroizquierda, Jarno Proboste, Gabriel Boric. Ahí apuntan ellos para quitarle base de sustentación y sumar a la candidatura, en este caso de Sichel o José Antonio Kast, en los que plantean minar absolutamente el trabajo de la convención. Sí, fíjate, yo tengo una pequeña pizca de discrepancia contigo en que creo que los tiros contra la convención no están básicamente tratando de ser una carambola con las presidenciales, digamos. Hay un tema explícito con la construcción de una nueva constitución, que no se quiso, mucha gente que hubiera. Y hay formas de que eso no ocurra en términos absolutamente legítimos. Tenemos un plebiscito de salida que tiene que ratificar y aprobar lo que se presente como nueva constitución, y si es que acaso eso no tiene la mayoría que requiere, bueno, se vuelve atrás. Y desde ese punto de vista, que la convención tenga un desprestigio, o dicho de otra manera, que la razón de ser por la cual se construyó, es decir, para darle legitimidad a algo que no la tenía, si es que esa legitimidad no está presente en la ciudadanía, bueno, es perfectamente posible que el trabajo de la convención no sea aprobado. Alberto. Claro, pero la opción de salida de ese trabajo, si es que no se aprueba, es la Constitución del 80, que recibe un mayoritario repudio de la ciudadanía y que lo ha demostrado durante estos últimos 40 años. Por lo tanto, ahí es donde te digo, si la estrategia de la derecha es pensar en eso, creo que se equivocan. Por eso pienso que va a depender mucho, uno, de la situación electoral que se dé en noviembre, obviamente, porque si llegara a ganar Sichel y por una amplia mayoría, cosa que no lo creo, obviamente que toma mucha fuerza lo que estás planteando, pero lo más probable es que no sea así, y en ese caso, el plebiscito de salida, mucha gente, y la gran mayoría, además obligatorio, va a ir a votar a favor de una constitución que sin duda a la larga, porque recordemos que son 155 convencionales, los cuales generalmente se presentan problemas en cuanto en un 10%, en un 8%, en un 7%. Hay otros tantos que siguen trabajando bien, que están haciendo articulados, que se están armando, que se están dando la orgánica para trabajar mejor en los próximos meses, y que en algún momento esto, como todo lo que está en rodaje, va a acelerar más y va a tener un mejor motor. Por lo tanto, es muy probable que tengamos un texto en el próximo año de mucho mejores condiciones que la Constitución del 80. Por lo tanto, apostar a eso, creo que la derecha se equivoca. Además, genera un cuadro para el país bastante complicado. Alberto, ¿estás ahí?
Parece que Alberto se cayó, Pancho. Sí, no, yo digo que tiene rédito el que la Convención Constituyente tenga este tipo de escándalo. Tiene rédito. Y por eso es que hay que cuidar este tipo de situaciones y sobre todo hay que cuidar que cada vez que aparezca algo de este tipo de cosas haya una solución, yo te diría, ejemplificadora al respecto. Porque acuérdate que estamos en el umbral de la legitimidad de las cosas. Y la legitimidad de las cosas pasa en gran medida porque, no solamente porque hay un texto, sino que además que se considere que ese texto fue bien creado, de acuerdo a lo que se pensó y a la expectativa que se tenía. Hoy día está la encuesta de Tú Influye, que la hace Axel Callis, y claro, tiene una caída bastante grande la percepción de la Convención Constituyente, en gran medida porque está en las noticias todos los días, digamos, y eso te va a tener a ti en un vaivén de alzas y bajas de acuerdo a las cosas que vayan pasando. Alberto, ¿estás de vuelta tú? Sí, estoy acá. Dale. Sí, de todas maneras me alcancé a escuchar todo. Lo que pasa es que estamos hablando, y eso es lo más interesante, pero también lo más complicado, estamos hablando de un fenómeno que fue la clave de todo lo que ha pasado en los últimos años, que es los procesos de legitimización. Y la legitimidad es un fenómeno muy extraño, porque es un fenómeno que incide en la política, pero no es un fenómeno político, es un fenómeno cultural. Entonces, efectivamente, la Convención enfrenta un desafío que en su versión más radical justamente está la confrontación por cuál constitución finalmente queda cuando se termine el proceso. Pero hay un problema, que es que ocurriese, por ejemplo, que efectivamente la gente dijera, bueno, hay que votar a favor de la constitución nueva porque hay un mal mayor que es la constitución del 80, y ok, pero si queda como un mal menor, ese elemento, porque una de las cosas que está haciendo la Constitución, y eso lo he estado trabajando en términos investigativos para ver si está ocurriendo, y está ocurriendo, es que la Convención Constitucional tiene que a su alrededor producir un mundo nuevo. O sea, es parte muy importante, quizás la única herramienta que tiene hoy día la institucionalidad política para crear un mundo legítimo en los partidos políticos, un mundo legítimo en la élite política, un mundo legítimo en las instituciones, y eso es muy difícil. Es muy difícil por donde venimos, digamos. Entonces, en ese contexto, y además los datos indican hoy día que sí, efectivamente, la Convención Constitucional está siendo capaz de producir efectos en el sistema, por sobre lo constituyente. Por de pronto, por ejemplo, si uno analiza las votaciones del Congreso, las votaciones desde que la Convención Constituyente existe, tienen una forma de alineamiento más parecida a la Convención Constituyente que antes. Eso refleja que hay una incidencia política generalizada de la Convención, y eso revela un poder, y eso revela algún nivel de legitimidad, porque por algo la están siguiendo. Si eso decayera, efectivamente sí sería un problema, y creo que hay que tener sobre la mesa esa situación. Ahora, es muy probable que ganando quien probablemente vaya a ganar, que es Gabriel Boric, con una presidencia que esté a favor del proceso constituyente, que le lleve viento a favor durante el proceso final, seguramente el clima cambia. Pero igual, este tipo de situaciones y la incapacidad de resolverlos adecuadamente a tiempo es parte del problema. O sea, efectivamente el caso de Rojas Bade es un caso que contaminó todo el sistema, y fue porque no se hizo control de daño en los primeros minutos. O sea, no se salió rápidamente. Ahora se está logrando resolver, pero los primeros minutos son esenciales para sentir que efectivamente es un caso que es aislado y que no hubo control de daño de parte de él no supo hacerlo, y no hubo control de daño en general. Sí. Bueno, eso por el lado de la convención. Las campañas han retomado un poco su fuerza, y tenemos una vez más, Francisco y Alberto, tenemos este rito que ya ha ocurrido 3 veces, de
tomara una decisión sobre, en este caso, el cuarto retiro de los 10% de las AFP. Esto ya lo hemos tenido ritualmente y hemos conversado un montón sobre por qué se produce lo que se produjo. Cada vez que esto ha ocurrido, se ha ganado con votos del bloque oficialista. Ya hay 3 parlamentarios que han dicho que van a votar a favor, que es Paulina Núñez, Jorge Durán y el otro diputado Durán, que se me olvida el nombre ahora. Eduardo. Sí, y ahí hay un rito porque ya las platas son bastante menos y hay una mayor sensación de que el futuro puede venirse bastante descolocado si es que se desfonda todo el sistema de pensiones. Acuérdate que hay 2 proyectos paralelos que solicitan el retiro del 100% de las AFP, que uno de la diputada Giles y del diputado Alessandri. Y por lo tanto, este ritual que siempre tiene algún tipo de apoyo o ayuda de emergencia que es lanzado por el presidente o alguno de los ministros justo antes de la votación, también pasó exactamente lo mismo ahora. Pero la pregunta es, por ejemplo, si no se alcanzara la mayoría suficiente como para que se pudiera dar este cuarto retiro, ¿qué ocurriría en términos políticos, crees tú, Pancho? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque yo creo que el cuarto retiro tiene muy pocas posibilidades de pasar la Cámara de Diputados. Es poco probable que cuente esta vez la iniciativa con los votos en el Senado. Ya hay los senadores que en su momento votaron a favor, ya prácticamente se han manifestado en contra. Incluso yo vería algunos senadores de la misma oposición que podrían oponerse. Sí. Y ante eso es a quién beneficia y a quién castiga. Recordemos que efectivamente el IFE y su ampliación hasta diciembre, con posibilidades incluso de que haya algún anuncio en estos días superior, mayor a los que ha dado el gobierno, hacen prácticamente difícil que esto lo afecte tanto a la candidatura del oficialismo como sí podría haber ocurrido con los primeros, segundo, tercer retiro. En ese marco creo que vamos a entrar en un terreno ya de tierra derecha. Es muy probable que el cuarto retiro se vea en el diputado después del 18, obviamente, porque ya fue aplazado, pero que llegue al Senado por ahí por octubre. Entonces, sacar cuentas de qué va a pasar, además, muy poca, si uno lo analiza desde el punto de vista electoral, es la gente que perdió ya la posibilidad de sacar plata de la AFP también es mucho. Estamos hablando de casi 4 o 5 millones de personas. Entonces, electoralmente no debiera afectar. Creo que depende además cómo se ordene el naipe y cómo vaya también jugando ciertos aspectos económicos. Hay de alguna manera una recuperación del empleo, un aumento efectivo o real de las remuneraciones. El tema del IFE es muy fuerte, es decir, hoy día que casi 14, 15 millones de personas estén recibiendo esa ayuda de emergencia, hace que también la economía, como dicen, se sobrecalienta, más allá de que esto es internacional y que los precios en el mundo entero están aumentando. Efectivamente, todo eso hace como una situación relativamente preocupante. Yo creo que aquí no estoy cierto de si va a afectar tanto la candidatura de Sichel. Creo que sí la puede afectar en la forma, esta forma media autoritaria que está tratando a sus diputados, la manera en que salió a golpear a una diputada de Renovación Nacional, en este caso Paulina Núñez, que tiene un arrastre importante y que puede afectar el apoyo de ese partido, de ciertos sectores de ese partido a esa candidatura, pero no lo veo tan fuerte como en los retiros anteriores. Alberto, para terminar, tú. Sí, no, este es el retiro más débil, no cabe ninguna duda. Primero, porque efectivamente ya mucha gente no tiene nada que retirar y es la gente con más necesidades y por tanto el peso moral sobre el fenómeno se va extinguiendo.
Y en segundo lugar, porque el Banco Central hizo una movida fuerte en términos de poner un costo de transacción, se llama en economía, subir el precio de lo que significa hacer una conducta. Y en tercer lugar, porque efectivamente hay confusión en el sistema. Los políticos no tienen tan claro cuánto van a ganar de haber un retiro. Por ejemplo, el mismo Boric dijo que el retiro sí, pero con condiciones, que no para todos, no para los privilegiados, y todo eso ya empieza a enredar el escenario. Yo creo que efectivamente este retiro va más bien a hacer la extinción del proceso, probablemente gane en un lado pero no gane en el otro, o sencillamente si gane con muchas condiciones y ya evidenciando que es lo último. Así es que no va a tener, creo yo, una incidencia demasiado importante, salvo que en el marco de la discusión algún sector, y sobre todo alguna candidatura, diga alguna cosa particularmente equívoca. Si no, yo creo que no va a ser como fue el clivaje de los anteriores retiros tan fuerte, sí, y que le costó a ciertos nombres, les costó prácticamente la vida política. El peso político lo perdieron muchas veces en estos momentos, pero esto yo creo que no tiene nada que ver con los tres anteriores. Bueno, Pancho Martorell, Francisco Martorell y Alberto Mayol, muchas gracias, cuídense, nos vemos la próxima semana. Solo recordar hoy a José Carrasco Tapia, sí, al cumplirse 35 años de su asesinato. Tú fuiste un gran amigo, lo conocimos, trabajamos juntos, así que hoy no podemos dejar de pasar este día. Me imagino que tú ya lo mencionaste, lo ibas a hacer, pero quiero mandarte un abrazo porque sé lo que significó para ti también. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao. Un abrazo. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.